Yamilet, ¿verdad? Yamilet, qué gusto también verles. Bueno, a Jonathan y a Jonathan, ¿es? ¿Jonathan o Jonathan? Jonathan. Y a hermana Graciela, bueno, como hermanos, ya los había visto por acá. Pero no a hermana Yamilet, que viene por primera vez con ustedes, hermana Maribel, ¿verdad? Así que bueno, gracias, ¿verdad, hermano David, por esa bendición del Señor? Amén, amén, claro. Que ha llegado al mejor lugar, a la casa del Señor, ¿verdad? Bien, quiero compartir con ustedes hoy una vez más la palabra del Señor y que vayamos al Evangelio de Lucas. Pastor, Ajá. porque a mí no me saltó. Ay, perdón, hermana María. De que tengo también. Sí, está bueno que reclame. Así es, hermana María, mucho gusto. Estamos ahí colgados del Señor en oración Amén, así estamos por todos. usted y nuestro hermano Nosotros también Alex. por ustedes. Sí, pero eso, colgado, ¿verdad? ¿Sabes lo que es estar colgado? Sí, claro. Totalmente la presencia. Agarrados de la mano del Señor. Fuertemente, sí. Desde arriba. Desde Y que como también a uno habita en los buses, nosotros. Como a uno los buses, ¿no? ¿Así? Sí, pero ese sí, el bus puede salirse, pero Sí, el pero Señor no. no. Amén. Qué bueno. Entonces, Lucas 19. Lucas 19. Ahí, ubíquese por favor en la palabra del Señor. Lucas 19. Los versos del 1 al 10. Bueno, con la palabra abierta, vamos a esperar que todo el mundo tenga la palabra del Señor abierta. Y después de abierta la palabra del Señor necesitamos algo más, hermano, ahí. Sí, siempre que abramos la palabra del Señor, pedirle a Él que nos abra el corazón. Amén. Y el entendimiento. Amén. Nuestra fuerza espiritual. Amén, corazón, entendimiento, ojos espirituales. Amén. Así que vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este tiempo con el cual tú nos bendices y nos regalas. Por estar escuchando desde temprana hora la palabra, tu palabra a través de nuestro hermano Pastor David. Y ahora también seguimos en tu presencia con la palabra tuya, Señor. La tenemos abierta en nuestras manos. Que te pedimos que por tu misericordia abras nuestro corazón, nuestros ojos, nuestro entendimiento y nos llenes de tu palabra. Asimismo, nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, para poder entenderla. Gracias porque lo que necesitamos es siempre y constantemente ser llenos de ti. Vamos a estudiar la historia de un hombre al cual tú llamaste Zaqueo. Este hombre Zaqueo, que cuando tú lo miraste, no se pudo resistir a tu mirada. Y hoy pedimos que nos enseñes lo que tú hiciste en Zaqueo. Este hombre era un hombre muy rico, económicamente, materialmente, pero no te tenía a ti y era pobre. Por lo tanto, Señor, te pedimos que nos muestres esas acciones que tú le enseñaste a Zaqueo, por el cual también tú lo salvaste ante tu mirada irresistible cuando tú fijaste los ojos en Zaqueo, que estaba arriba en el árbol de sicomoro. Por su condición, ahí estaba Zaqueo, y por su posición también. Que nos ayudes a entender para que cada una de esas acciones de que tú llenaste el corazón de Zaqueo, así llenes nuestro corazón y podamos tener acciones prácticas, cotidianas, Señor, que te exalten y te den la gloria y la alabanza a ti.
Te lo pedimos porque te necesitamos. Si no, nuestras acciones serán otras, Señor, que irán en contra de tu voluntad. Tú conoces cada vida, cada corazón de los que estamos aquí, de los que el día de hoy no han podido venir y de los que nos ven y nos escuchan en este momento. Gracias, Señor Jesús, Hijo de Dios. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, vamos a leer la palabra del Señor. Entonces, como les decía, los versículos. Como les decía, los versículos del 1 al 10. Sí, estamos ahí. Amén. Dice así la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. ¿Estamos poniendo atención? Amén. Amén. Ok, va de nuevo. Verso 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, muy bien, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, ¿verdad?, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol de sicómoro, sí, así es la pronunciación, ¿verdad?, para verle, porque había de pasar por allí. ¿Quién había de pasar por allí? Jesús. Jesús. Amén. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. ¿A quién vio? A Zaqueo. A Zaqueo, amén. Le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, él, ¿quién? Zaqueo, descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿De quién murmuraban? Y de Jesús. Ajá. Mire qué sociedad de aquel entonces. ¿Se parece a la sociedad de nuestros días? Claro. Que si que peor, ¿verdad? Todavía. Sí, ¿verdad? Ok. Entrado a posar con un hombre pecador. Voy a detenerme aquí antes de llegar al versículo 8. Recuerden lo que la Biblia nos enseña en Romanos 5:23. Algo que esta sociedad había ignorado y que la sociedad hoy entonces ha ignorado. Y la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes? Todos. ¿Y esos quiénes son? Todos. No hay en lo absoluto uno que pueda decir: estoy libre de pecado. Es la misma sociedad de aquel entonces, con sus creencias, con su religión. Es la misma sociedad de hoy en día, con nuestras creencias y nuestras religiones. Pero aquí la mirada de Jesús. Ahora seguimos con la mirada de Jesús, porque vamos a terminar el versículo, sigue el versículo 8, ¿verdad? Dice el versículo 8: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo. ¿Quién le dijo? Jesús dijo esas palabras a Zaqueo y a todos los que estaban, por supuesto, ahí. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿A la casa de quién? De Zaqueo. Amén. Por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había
perdido. Y todo se perdió. En Adán y Eva, todo, absolutamente todo se perdió. Toda la creación de Dios, incluyéndote a ti y a mí. Y la Biblia dice que aún dice que toda la creación de Dios gime de dolores también, esperando la redención, también la venida del Señor, la redención del Señor. Amén. Bien, ahora 6 acciones de saqueo. Bueno, primero hay un interés particular que Dios pone en el corazón de Saqueo. Y ese interés es: Saqueo había escuchado de Jesús. Y él pensó: verlo no puedo. La multitud no me deja verlo. Mi estatura es una limitante. Pero él quería, o sea, Saqueo quería conocer quién es Jesús. Ya había una necesidad en su corazón. Ahora él dice: ¿cuál necesidad? Si la misma Biblia dice que era un hombre sumamente rico, jefe de los publicanos, que manejaban todos los impuestos del gobierno romano de aquel entonces. Ellos manejaban los impuestos. Y la costumbre era, como pasa hoy en nuestros días, que los gobiernos recaudan impuestos, y dentro de esos miembros de cada gobierno hay gente muy corrupta y se aprovecha de los impuestos y cogen una parte de los impuestos. De muchas maneras cogen una parte de los impuestos. Puede ser que directamente meten la mano, la sacan del banco, o tal vez hacen una contratación pública de una obra pública, y esa obra pública o en una infraestructura que el pueblo necesita, ya sea una escuela, un colegio, un hospital, calles, autopistas, acueductos, y se construyen en gran parte con esos impuestos, y meten la mano, y eso no pasa solo en Costa Rica, pasa en muchas naciones del mundo, y meten la mano diciéndole al jefe o a un jefe político de un gobierno: hagamos, esta obra cuesta tanto, por decir, cuesta $100 millones, literalmente cuesta 100 millones de dólares, pero digámosles a los arquitectos o ingenieros que no, digan en el presupuesto, en el diseño de la obra, que no son los $100 millones, sino que son 150 millones de dólares, y esos 50 millones de dólares son de impuestos también, y los sacan de una manera técnica, y eso es robar, y se lo echan a sus bolsas, se lo reparten en comisiones. Pasa aquí, pasa en todo lado. Bueno, Saqueo era un jefe de los publicanos. Él estaba al frente de los impuestos. Y cuando, lo que sí me demuestra es la actitud de Saqueo, y eso es lo que vamos a aprender. Saqueo reconoce el mal que había hecho a su sociedad. Y esto me emociona, porque cuando Jesús mira un corazón, y ese corazón actúa a prisa, pero a prisa, Jesús llama, y ese corazón no tarda. Eso es lo admirable de Saqueo, no tarda. Dice que se bajó del árbol a prisa. No pudo, o sea, la mirada irresistible, no pudo resistir la mirada de Jesús. Imagínate a Saqueo, pequeñito, en aquel árbol, acaudalado de dinero, y Jesús venía dentro de la multitud pasando. Ahora, Jesús está dentro de la multitud. Piensen, vamos a ubicarnos en el contexto, así geográficamente.
el escenario. ¿Ok? Vete, pongámonos en el lugar de Zaqueo. ¿Qué harías entonces? ¿Cuál es la enseñanza de Zaqueo? O de Jesús a través de Zaqueo, cuando Jesús llena el corazón de Zaqueo. Esa aquí es la importancia. Y dice, yo quiero ver a Jesús, yo quiero ver al Mesías. Y sube al árbol. Pensemos hoy, este momento. Jesús es el mismo de aquel día. Jesús es el mismo de ayer. Jesús es el mismo hoy. ¿Qué haces hoy? Lo que te quiero decir es, ¿qué acciones hoy tienes que hacer? ¿Cuál es el obstáculo que hoy tienes? ¿Cuál es la limitante? ¿Cuál es la limitante que tienes hoy? ¿Qué te trajo aquí hoy? Te trajo una necesidad. Y una necesidad mayor es, y lo tengo seguro, es la mirada de Jesús. Es el llamado de Jesús. Amén. Para ti y para mí. Yo tengo un montón. Desde que salí, o antes de salir, había situaciones también. Soy uno como ustedes, uno como Zaqueo, en mi condición. Cambiemos. Bien, a ese cebolla, sí, está más estable. Entonces, vamos a aprender de Jesús y el llamado de Jesús a Zaqueo. Aprender al menos 6, no solo aprender o mirar y aprender, sino aplicarlas de diferente manera, de acuerdo a tu situación que estás viviendo, de acuerdo a la manera que Jesús, por medio del Espíritu Santo, te está hablando hoy, a ti y a mí. ¿Ok? 6 acciones de Zaqueo. Ahora, al decirte que Zaqueo realiza 6 acciones, es muy importante. Es porque Jesús llenó el corazón de Zaqueo. El Señor Jesús llenó el corazón de Zaqueo. Y con base a eso es que él entonces, con base a la palabra, al mensaje, el llamado del Señor Jesús, Zaqueo responde al Señor. ¿Ok? 6 acciones al menos. Una, ante la mirada irresistible del Señor, Zaqueo procuró a prisa, o sea, rápidamente, conocer y ver quién era Jesús. ¿Quién es Jesús para usted? Puede ser que tengas un año de convertido o convertida, o 20 años que te hayas convertido o más. Pero ¿quién es Jesús para usted? Es un presente continuo. No sé si me explico. Sí, no es un Dios paraguas. ¿No es que, perdón? Un Dios paraguas. No es un Dios paraguas, correcto. O el Dios bombero. Cuando el rancho o la casa se me está quemando, lo llamo. Y me salvó la casa y chao, Dios. Gracias. Pasó la lluvia y lo sabía. Y ahora cantábamos algo así de la lluvia, ¿verdad? Que Jesús es el único que puede llenar nuestro corazón, amén. Bien. Y ver quién era Jesús. Después la segunda acción que aprendemos aquí es que Jesús, dentro de la multitud, esa correspondencia, la mirada de Jesús y la curiosidad, llamémosle así, o la necesidad de Zaqueo de ver quién era Jesús, dentro de la multitud,
que me había quedado aquí en este tema, en esta parte de la multitud, Jesús vuelve a ver a un lugar muy especial. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. El que viene de arriba, mira hacia arriba. No sé cómo explicarlo. ¿Me comprende? Alguien tan bajo, porque la estatura también se refiere a la bajeza espiritual, a la bajeza y la condición espiritual del hombre, que es un pecador. Perdón, es un pecador delante del Señor. Mira ese hombre bajo estatura en toda condición, de toda condición, no solo física, escúcheme bien, no solo física, espiritual, emocional. Pero en Zaqueo había algo que Dios pone en el corazón, el llamado eterno desde siempre. Y él lo mira. Y yo quiero decirme de esa manera, antes a mí me preguntaban y me decían, ¿cuántos años crees que vas a vivir, José? Yo decía, no lo sé. No sé la voluntad de Dios, no sé. Tal vez 70, tal vez 80, no sé, o tal vez 90. Y usted me puede hacer esa pregunta. ¿Cuántos años vivirá José? Eternamente. Amén. ¿Me entendieron? Por la gracia del Señor. El día que muramos se murió este cuerpo y se fue ahí. Quedó hecho polvo ahí, ya, punto. Pero tú tienes alma, tienes espíritu. Y dentro de ti tienes un espíritu. También tienes 2 ojos o 4 ojos. A ver, me hago entender. Tienes estos 2 ojos físicos y tienes los 2 ojos del espíritu, los 2 ojos espirituales. Amén. Y están aquí. Y además está aquí, dentro de mí, dentro de la iglesia, que somos templo del Espíritu Santo. Amén. Habita el Espíritu Santo de Dios. Amén. Zaqueo no tenía nada de eso. Pero Jesús lo mira. Mirá a ese hombre. Y posiblemente la multitud, algunos de la multitud lo habían visto. Ese Zaqueo, ese hombre rico, se va a ir al infierno porque es un rico y nos roba los impuestos, nos ha engañado, nos ha defraudado. Pueden imaginarse de la multitud que vieron a Zaqueo en ese árbol. ¿Qué hace ese hombre? ¿Qué hace Zaqueo ahí? ¿Qué hace ese pecador? Y le estaban diciendo una verdad, sí era pecador. Pero los que le decían que Zaqueo era pecador, no creían que eran pecadores. Ese es el problema. Y ese ha sido el problema eternamente. Desde que Dios nos creó y el hombre cayó. ¿Me explico? Ok, ahora. Entonces aprendemos la segunda acción. Es que Jesús llena el corazón de Zaqueo y su estatura no fue un obstáculo. No fue un obstáculo. Él respondió al llamado del Señor. Es interesante aquí porque normalmente pensamos, sí, Jesús, el Señor, iba pasando por esa ciudad y solo lo iban mirando a Jesús los que estaban en ese momento en esa ciudad, los que iban detrás o buscando a Jesús. Pero no olvidamos e ignoramos algo. Es el llamado del Señor Jesús. No solo esa ciudad, desde antes Jesús tenía planeado pasar por esa ciudad. Desde antes tenía una cita con Zaqueo. Y es aquí para usted y para mí. ¿Desde cuándo Jesús tuvo una cita para usted? Desde antes de nacer. Amén. Desde antes de nacer. ¿Y cuándo fue ese día? Y eso es lo que tú tienes que tener claro. El encuentro con esa cita. El día. O tal vez no recuerdes el día, pero el día que lo recibiste. A partir de ahí, Él llenó tu corazón. Amén. Entonces, la tercera acción que Zaqueo toma en el Señor, la acción que él realiza en el Señor, aprovechó la visita de Jesús a su pueblo, aprovechó la pasada de Jesús. Cuarta acción, descendió a prisa y recibió a Jesús. ¿Cómo? Descendió del árbol. ¿Dice cómo? A prisa.
¿Y cómo recibió a Jesús? Con gozo. Con gozo. Esa es la gran diferencia, lo recibió con gozo. Y aquí, nunca dejar que el corazón se llene de incredulidad. Cuando el Señor llama, cuando el Señor te habla, como creyente en Él, te habla a través de la palabra, a través de las oraciones, a través de las enseñanzas, a través de las predicaciones. Amén. Un ejemplo clarísimo. Actuemos con prisa. Porque hay uno que también actúa con prisa. Evitar de que Dios haga lo que tiene que hacer, que es el enemigo. ¿Ok? Entonces actúa, es una de las enseñanzas que aprendemos aquí. A actuar con prisa, en el sentido que se sea siempre en el llamado del Señor. Porque la prisa muchas veces no es la amiga de nosotros. ¿Me explico? A veces por actuar con prisa, fuera de la voluntad del Señor, nos metemos en grandes problemas. Todos hemos vivido situaciones que actuamos con prisa, pero no oramos, no vamos a la palabra del Señor, no consultamos al Señor. Pero cuando le consultemos al Señor y el Señor nos da la respuesta, nos hace un llamado, es actuemos con prisa, con seguridad, sabiendo que es la voluntad del Señor. Amén. Por eso es necesario. ¿Quién es Jesús hoy? Hoy, a pesar de la edad que tengas en Cristo. ¿Quién será Jesús mañana para ti y para mí? ¿Quién será Jesús para ti dentro de 30 años? Si todavía no ha venido o no te ha llevado. ¿Me explico? Ahora, quinto. Bueno, cuarto es que descendió a prisa y recibió a Jesús con gozo. Quinto, oyó la voz de Dios. ¿Cuándo oyó la voz de Dios, Zaqueo? ¿Qué? Vamos a ver. Empezó desde todo, desde el momento en que él lo buscó, a tener que ver un lugar donde él pudiese visualizarlo y también ser visto a partir de ese momento, y el momento en el que él llegó y bajó, porque él sintió la llegada de él. Entonces no fue solo en el árbol, ¿verdad, hermana Graciela? Qué bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Porque a veces nos fijamos solo en el árbol, ¿verdad? ¿Desde cuándo había escuchado la voz de Dios? ¿Desde cuándo Dios nos habla? Desde siempre. ¿Desde cuándo el corazón humano es tan incrédulo y tan duro? Desde siempre. Pero cuando obedece al llamado del Señor, a la mirada del Señor, es irresistible. Esta es una experiencia de Zaqueo. Cuando Jesús te miró, yo puedo decir mi testimonio. Muchos años creía que yo había mirado a Jesús. Sí, que yo miraba a Jesús. Y hasta que Él me llamó y miró hacia mí, me miró hacia adentro, miró mi corazón, me enseñó lo que había en su corazón con su palabra y con su Espíritu Santo. Yo le dije a Jesús entonces soy un pecador de tantos. Estoy perdido, Señor. Sálvame. Gracias por conocer mi corazón. Gracias por enseñarme lo que hay en mi corazón. Y perdóname porque verdaderamente con mis actitudes yo había ocultado, que es mi naturaleza, ocultar lo que había en mi corazón y no ver lo que había en mi corazón. Hasta que Jesús me lo enseñó. Y desde entonces, puedo caminar con la seguridad de que Cristo me ama. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien. La número 6, la acción número 6 de Zaqueo es arrepentimiento. Aquí hay una enseñanza de vida para vida eterna y para nuestra vida cotidiana en nuestra relación con Cristo Jesús. Es el arrepentimiento. Veámoslo donde estamos en Lucas 19, ¿verdad? A partir del versículo 8. Entonces,
Entonces, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, no se lo dijo al vecino o al pastor o al sacerdote. Es aquí cuando Jesús miró a Zaqueo, ya el Señor había desnudado totalmente, había revelado totalmente lo que había en el corazón de Zaqueo y le había mostrado todas las acciones que Zaqueo había hecho para atrás. Y aquí hay un genuino arrepentimiento. Porque si Jesús no es el que habla, si Jesús no es el que enseña tu condición, si es otra persona, o tú dices tu condición a otra persona, de acuerdo a tu voluntad, no es válido para Dios. Pero si Jesús mira adentro, recuerde que Él nunca mira al parecer, sino mira el corazón del hombre y de la mujer. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ya aquí Zaqueo, su corazón estaba totalmente desnudado, y ese es el arrepentimiento. Se puede decir regenerado. Sí, también, pero ese es el arrepentimiento. Cuando Dios le muestra las obras a Zaqueo que había hecho, malas obras. ¿Cuántas obras? Había robado, había engañado, había tomado los impuestos, se había hecho rico a causa de los impuestos. Probablemente tenía una enorme mansión a causa de lo que sacaba de los impuestos, con ventanales enormes, en una casa tal vez en una colina, donde podía mirar el pueblo abajo, como hoy muchos buscan la mejor ubicación, ¿verdad? Y la mejor ubicación, y tal vez la compran con dineros mal habidos, como hizo Zaqueo. Aquí todo eso Cristo lo desnudó y le enseñó su condición. Y es que por eso todas las acciones que Zaqueo hace son porque Cristo llenó su corazón y le reveló lo que había en el corazón de él y le reveló las acciones que había hecho. Este hombre probablemente creía que en sus propias obras también, creía que en sus propias obras podían llevarlo al cielo, pero ese día se dio cuenta que no era así, que era la obra de Cristo. Y entonces es por eso que a partir del versículo 8, y quiero hacer énfasis en eso, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor. ¿Cómo le llama a Jesús? Señor. Para muchos de la multitud nada más era un maestro o era un profeta. ¿Estamos de acuerdo? Para muchos de la multitud eran personas de diferentes credos o una sola religión. Para él era. ¿Cómo se dio cuenta que era el Señor? Trato personal. Y eso es lo que me gusta del Señor. ¿A dónde acudes cuando estás en necesidad? ¿A dónde corres? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu refugio? ¿Cuál es tu socorro? ¿Cuál es tu roca? ¿Cuál es tu fortaleza? ¿Cuál es tu confianza? ¿Me explico? Zaqueo, por primera vez le dice, Señor. Y él ahí se dio cuenta que estaba frente a Dios, porque le dice, Señor. A él era un hombre acaudalado, que la gente le decía Señor. Era un hombre sumamente acaudalado, rico. La gente le decía Señor a Zaqueo. Pero ese día se acabó con su arrepentimiento, se acabó en la vida de Zaqueo de decir, yo soy el Señor. Yo soy el mejor. Yo soy el que tengo la autoridad. No, aquí el Señor lo quebranta. Y él se pone de pie, Zaqueo, y le dice, y mira por primera vez a Jesús. Lo había visto en la multitud, pero aquí en su casa lo mira. Es donde quiere estar Jesús, en tu casa, con tu familia, con mi familia. Pero la casa más importante es tu corazón, donde Cristo habita o quiere habitar. Amén. Y Zaqueo le dice, Señor, me gusta esta declaración. La mitad de mis bienes doy a los pobres. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Él sabía que la mayoría de los recursos que tenía procedían de dónde? De dos maneras. Eso fue la llanura lo que él tenía
momento, porque solo oye a los pobres, se está despojando de aquel Ajá. aquello que era tan importante para él. Cuando él llegó y conoció el verdadero amor, lo más grande. Muy bien, Graciela. ¿Se podría haber desprendido si Jesús no hubiera llenado el corazón de él? No, porque él era demasiado terrenal, demasiado Veámoslo así, material. literalmente. Era tacaño, egoísta, codicioso, todo lo que puede hacer. Sí, correcto. Y era un jefe, publicano. Pero cuando él le dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. O sea, primero, Zaqueo reconoce, dos acciones reconoce aquí, dentro de todas esas acciones. Es, lo que tengo, la mayoría se lo he sacado a los pobres. Vean, ¿quiénes pagan los impuestos en un país? La mayoría. ¿Quiénes pagan los impuestos? Los del pueblo, los pobres. Hasta que aquí en Costa Rica, hasta el que gana, por decirle, bueno, aquí el salario promedio anda como en 400,000 colones, ¿verdad? 300, bueno, esos son como $650, ¿verdad? Pero hay gente que es muy, muy pobre que gana $50, o tal vez no gana $50, o tiene una pensioncita de 50, $60, ¿verdad? Pero cuando esa persona escasa de recursos dice, pero ella no paga impuestos. Normalmente uno piensa, no paga impuestos. Sí paga impuestos. Cuando va a la pulpería, cuando va a la tienda, cuando va al supermercado, En la luz, en el agua. ahí van los impuestos que él paga también con su platita. Vea todo, por eso es una acción tremenda, Zaqueo. Ojalá todos los políticos de las naciones fueran como Zaqueo. Que se sientan un día ahí en su mansión y dicen, ¿de dónde me he hecho de esta mansión? ¿De dónde he cogido tanto dinero para esta mansión? ¿Ha sido legal o ilegalmente? Entonces nos da un ejemplo, las dos fuentes, aquí las dos fuentes, ya aquí hablando como una parte política, ¿verdad? Las dos fuentes es, ¿qué? ¿Le devuelvo a los pobres qué? ¿Le doy qué? La mitad de mis bienes doy a los pobres. Él sabía en ese momento que había defraudado a los pobres. Y otra acción que toma inmediata es esta. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La otra parte completa de la área de su vida le descubre el Señor que todo lo que había hecho Zaqueo. Y Zaqueo reconoce todos sus pecados, todo lo que él hizo. Y dice, se lo cuadruplico. Entendemos, de dos fuentes sabía Zaqueo claramente dónde ella, que le había, o sea, del impuesto a los pobres había cogido, pero dice, voy a restituirle a los pobres también. ¿Cuánto le restituyó a los pobres? 4 veces. Y si a lo que les he defraudado, o sea, les he robado así, literalmente les he robado, ¿qué hizo? Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Se lo devolvió 4 veces. He aquí el poder del Evangelio, el poder revelador del Evangelio. Esto es profecía pura, amén. Amén. Porque es el Señor predicando el corazón del hombre, y esa es la profecía pura. El Señor predicando el corazón del hombre, revelando lo que hay en el corazón del hombre, y el hombre, en este caso Zaqueo, responde y se arrepiente. Ahora, ¿se salvaría Zaqueo al devolver todo eso? A lo que defraudó, a lo que le robó a los pobres. Eso no salvó a Zaqueo, pero le dio una señal de su nuevo nacimiento espiritual, de su arrepentimiento. ¿Qué es lo primero? Hay que nacer de nuevo, dijo el Señor. Porque si un hombre o una mujer tiene el corazón cerrado, nunca va a reconocer la procedencia de todo lo que tiene, y de cómo lo ha obtenido, y de cómo es en sí, y de cómo es su propia naturaleza en su condición caída. No va a poder reconocerlo hasta que nazca nuevo. Aquí ya Mateo se ve arrepentido, Zaqueo, y reconoce delante del Señor. Y es lo que hace, restituir. Entonces aprendemos algo muy importante aquí, el principio de restituir. Por ejemplo, si alguien te ofende, aquí hay un principio de restitución. ¿Qué tenés que hacer? Decirlo, perdonarle. Perdonarle.
Y si tú ofendes, Perdón. y sabe que funciona la restitución, trae sanidad para los corazones. Eso ocurre y es literal, y es espiritualmente literal, y aplicarlo en nuestra vida. Entonces aprendemos eso también de restituir, no solo lo material, sino también lo emocional, lo espiritual. Nuestras acciones que también a veces ofenden a las personas, tal vez no le robamos, pero sí materialmente, pero robamos ideas, quitamos ideas, ¿entendido? Ofendemos. Por eso les decía, ¿qué acción restitutiva vamos a tomar el día de hoy? Restitución significa restaurar, poner en orden todas las cosas, y el Señor sana. Amén. Sana nuestras relaciones también. Bien, ya vamos concluyendo. La sexta acción entonces es el arrepentimiento. Jesús, el Señor, lo reconoce. La mitad de los bienes de los pobres se los daré. La devolución cuadruplicada a los que ha defraudado. Eso se llama restituir. Y por último, la aplicación para nosotros es que debemos de tomar acciones concretas que debemos tomar. El Señor llenó el corazón de Zaqueo, fue consciente de sus acciones. Amén. O sea, lo que hizo consciente de sus acciones a Zaqueo fue cuando el Señor llenó su corazón. Así que vamos a ponernos de pie y a orar. ¿Bien? Y darle gracias al Señor por esta palabra. Amén. Padre nuestro, te damos gracias por la palabra enviada por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y también Señor de nuestras vidas. Gracias por esas acciones de las cuales tú llenaste el corazón de Zaqueo, que hoy hemos aprendido de ti, Señor Jesucristo. Todo fue posible y tu palabra es tan clara. Tu palabra es luz para nuestras vidas, luz para nuestro corazón, lumbrera para nuestro corazón, para nuestro espíritu también, Señor. Gracias por ella, porque es la revelación pura de ti. Hoy nos enseñas que nada se puede hacer si no es que tú llenes primero el corazón. La enseñanza principal de hoy es, Señor, que te busquemos. Ayúdanos a buscarte siempre para que tú llenes el corazón nuestro de tu presencia. Y así mirar y hacer todo lo que sea conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. En tu nombre, Señor Jesús, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Que el Señor me lo continúe bendiciendo. Un abrazo. Amén.